Con ustedes, el pastor César Fajardo. La verdad, todo esto vale la pena en la medida en que nosotros podamos transformar vidas, podamos transformar el corazón de muchas personas. Creo que Dios nos puso en esta tierra para ser personas que transformamos, que cambiamos la situación actual por una mejor, por algo mucho más excelente. La Biblia tiene un relato muy interesante donde en Segunda de Crónicas, capítulo 29, el rey Ezequías está hablando sobre la necesidad de restaurar otra vez el templo. ¿Y por qué necesita restaurar? Creo que dice Ezequías capítulo, dice la última parte, y quedó restablecido el servicio de la casa del Señor. ¿Qué quedó restablecido? No los escuché. ¿Qué quedó restablecido? El servicio de la casa. ¿Y por qué tuvo que restablecerse? Esa palabra restablecer era porque estaba establecido, fue quitado y tuvo que volverse a implementar. Y es que el papá del rey Ezequías fue un rey malo, re malo. El tipo, desde que comenzó a reinar, se rebeló contra Dios. Y no solo él se rebeló, sino que comenzó a trabajar para que todo el pueblo se rebelara. De tal manera que él comenzó a incitar a la gente a que dejara a Dios y empezara a adorar a otros dioses. ¿Cuál fue el resultado de eso? Que le vino la ruina al tipo. Le empezaron a llegar ataques por todo lado, empezó la vida a complicársele. Dice, por ejemplo, que en un momento fue a la batalla y tenía 120,000 guerreros expertos. Y dice, y todos los guerreros expertos que él tenía murieron en la batalla. Y lo que dice la Biblia es porque se habían apartado de Dios. Y lo empezaron a despojar, le empezaron a quitar todas las cosas. Cuando un rey le pidió ayuda a un rey, el rey vino a ayudarlo y vino y lo atacó. Y él lo que hizo fue entregarle todos los objetos del templo para adorar a Dios, para tratar de comprarse ese rey. Y dice la Biblia, y de nada le sirvió. Esa época donde, mejor dicho, todo salía mal. Y empezó Israel y Judá a ir a la ruina, a ir a la destrucción. Y simplemente porque este hombre como líder, a pesar de la aflicción, a pesar de la lucha, no se quiso volver a Dios. Y uno tiene que sacar de eso la aplicación práctica para nuestra vida. Y es entender que un liderazgo nos puede llevar a Dios o nos aleja de Dios. A mí me parece triste, por ejemplo, que nuestros jóvenes van a la universidad. Usted y yo como padre invertimos tiempo en formarlos en caminar con Dios, en que tengan y van a la universidad. Y un maestro se para y dice, Dios no existe. Y ahí que un alumno diga, sí existe, pues entonces aquí se las tendrá que ver conmigo, y comienza la persecución y la presión, porque este maestro como líder ejerce ese liderazgo con una intención, alejar a los hijos de Dios de que caminen con Dios. Y este hombre logró a este punto, esa situación, que el templo se cerró. Ya no hubo más adoración, ya no hubo más sacrificios, ya la gente dejó de traer ofrenda y llenó la ciudad y todo Judá de ídolos por todo lado. Cuando este hombre murió en la peor de las condiciones, y el pueblo mismo se dio cuenta que era tan pésimo líder que ni siquiera lo sepultó con los reyes de Israel o de Judá, sino que lo sepultaron en otro lugar totalmente diferente. Entonces cuando se levanta Ezequías, y Ezequías entiende que todo el problema de toda la ruina que está viviendo el pueblo es por una sola razón: dejamos de adorar a Dios, dejamos de servir a Dios. Y la única forma de restaurar es que restauremos entonces de vuelta la adoración. Así que coloque como título, restauremos la adoración a Dios. ¿Qué vamos a hacer? Restaurar la adoración a Dios. Entonces cuando ellos dejaron de adorar a Dios, mire lo que dice el capítulo 28, verso 24 y 25, hace como una radiografía de lo que pasa cuando nuestro corazón se endurece. Cuando nuestro corazón se rebela contra Dios, cuando nuestro corazón ya no quiere caminar con Dios. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, e hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. E hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos este tipo de cosas? Exacto, provocaron la ira de Dios. Y la ira de Dios se redujo simplemente a eso. Y hay una descripción que a mí me impacta mucho, que está en el siguiente capítulo, en el verso 29, 8 y 9. Por tanto, la ira del Señor ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración, escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos.
Y aquí nuestros padres han caído a espada, nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Simplemente cuando uno deja de adorar a Dios, uno simplemente abre la puerta para que vengan un montón de cosas, de destrucción, de ruina, de enfermedad y todo esto. Les digo esto por qué razón. Número uno, porque creo que estamos en ese tiempo, son tiempos finales, tiempo en que se comienza a levantar un liderazgo que tiene un solo objetivo y es: saquemos a Dios del medio, acabemos con todo lo que sea Dios y con todo lo que Dios quiera, que fue lo que hizo este rey. Y ese liderazgo comienza a presionar, comienza a incitar. Justamente ahora que pasaron las elecciones y que se hizo el recuento de votos, la conclusión es que los únicos dos partidos cristianos que habían fueron los atacados y fueron los que se hizo todas las cosas para que no saliesen elegidos. Y el mensaje es: no queremos nada de Dios. Ahora se trata de promover leyes todo el tiempo, que saquen a Dios de la escuela, de los colegios, que nadie adore a Dios, que se quiten los símbolos que sean cristianos y toda esa nota. ¿Por qué? Porque se levantan líderes. Ahora, lo que no entendemos es que cuando se levanta esa clase de liderazgo, simplemente está abriendo la puerta para que venga el enemigo y traiga más violencia, traiga vergüenza, traiga ruina y traiga todo lo malo que usted se pueda imaginar. Si usted tiene tiempo en su casa, luego lea los pasajes anteriores al capítulo 28 y va a encontrar que este rey hizo todo contra Dios y lo que hizo fue cada vez empobrecer más. Yo le digo, un líder que se levanta contra Dios y busca sacar a Dios de una nación, lo que hace es llevar a esa nación a la ruina, llevarla a la destrucción, porque sencillamente Dios se aparta. ¿Y que entra el enemigo? El enemigo nunca entra a bendecir, el enemigo entra a robar, a matar, a destruir. Ahora, cuando Ezequías lo entiende, entonces él sabe, él dice: ahora que entré yo a gobernar, no hay solución para una situación en crisis, en una familia, en una empresa, en una nación, en lo que sea. No hay forma de sacarla adelante a no ser que uno haga pacto con Dios de restaurar otra vez la adoración. El verso 10 dice de capítulo 28, dice: ahora pues, yo he determinado hacer pacto con el Señor, el Dios de Israel, para que se aparte de nosotros el ardor de su ira. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Pacto. ¿Y cuál fue el pacto? El pacto es: volveremos a levantar, volveremos a restaurar la adoración a Dios, la exaltación a Dios. Por eso dice que desde el primer año que él entró a gobernar, lo primero que hizo fue reparar las puertas del templo, reabrir el templo. Comenzó a llamar a los sacerdotes y a ubicarlos otra vez en su lugar, y comenzó él de todo corazón a que la gente se volviese a Dios. Yo con esto quiero decirles sencillamente que no hay forma. Yo sé que todos hacemos esfuerzos de muchas maneras y cada vez que trabajamos estamos aportando a nuestra nación, cada vez que formamos nuestros hijos estamos aportando a nuestra nación, pero la principal forma en la cual nosotros traeremos bendición sobre Colombia es el día que nosotros, nuestros líderes, decidan: vamos a hacer pacto y vamos a restaurar la adoración a Dios. Que otra vez el Señor sea el Señor de Colombia. Entonces, esa es una carga en mi corazón. De hecho, Señor, necesitamos otra vez levantar esa clase de iglesia. Número uno, donde, como hizo Ezequías, llamó a los sacerdotes y les dijo: miren, muchachos, ustedes tienen que volver a ocupar su lugar. ¿Qué hay que volver a hacer? No los escuché. ¿Qué hay que volver a hacer? En el verso 11 dice que llamó a los sacerdotes y les dijo: ustedes deben entender que ustedes deben estar en la presencia de Dios, servir a Dios, dirigir al pueblo en la adoración y presentar las ofrendas que el pueblo traiga delante de Dios. Nosotros necesitamos empezar a levantar un liderazgo dentro de la iglesia, un liderazgo en las familias, un liderazgo en las escuelas, en los colegios, en las comunidades en general. Líderes que simplemente sepan que están ahí porque Dios los puso y que están en la presencia de Dios. La reforma vino cuando los reformadores decían Coram Deo. La palabra Coram Deo en latín significa en la presencia de Dios. ¿Y qué significaba eso? Trabajamos delante de Dios, manejamos las finanzas delante de Dios, guiamos nuestros hogares, nuestras familias delante, o sea, todo lo hacían en presencia de Dios, como si Dios los estuviese viendo. Y nosotros tenemos que empezar a orar que Dios levante hombres, que levante mujeres que tengan ese concepto de: mi trabajo lo manejaré delante de Dios, serviré en la iglesia
rindiéndole cuentas a Dios. Empezaré a educar mis hijos, a formar mis hijos delante de Dios, porque hay que estar en la presencia de Dios. Creo que un despertar espiritual comienza cuando empieza Dios a levantar gente como Elí, que decía: vive el Señor en cuya presencia estoy. Donde él iba, estoy en la presencia de Dios. Y no es que estoy en la presencia de Dios en la iglesia y ahí como que me pongo santo, y en otro lugar ya no estoy por fuera de la presencia de Dios, estoy vivo de cualquier manera, sino en todo tiempo vivimos como si Dios nos estuviese viendo y que en realidad nos está viendo. En segundo dice, para que le sirvan. Los líderes que realmente influyen en una nación tienen la intención de servir. El que no sirve, no sirve para nada. Entonces nosotros debemos entender que de alguna manera usted tiene un talento, tiene un don. ¿Cuántos aquí tienen talentos, dones, capacidades, todo? ¿Sí o no? Y en eso podemos servir y debemos empezar a anhelar en nuestro corazón: Señor, yo quiero servir. Pero dice la palabra que guiaban al pueblo a adorar a Dios. Y ahora el sacerdocio no es de unos pocos, todos somos sacerdotes. Dígale que está a su lado: tienes una cara de sacerdote impresionante. La Biblia dice que Cristo hizo de todos nosotros reyes y sacerdotes. ¿Qué hizo Cristo de nosotros? No los escuché. ¿Qué hizo Dios de nosotros? Y si usted es un rey, significa ejerce una autoridad en el nombre de Dios. Y si es un sacerdote, es una persona que tiene que guiar a otros a una relación con Dios. Cada padre debe guiar a sus hijos a una relación con Dios. Yo sé que a veces no es sencillo. Ahora que yo escuchaba a mi hijo, a mí me conmueve muchísimo eso. Porque si alguien sabe cómo uno vive en lo privado, son los hijos. Y que los hijos le digan a uno: fuiste un ejemplo, he visto tu consagración, he visto. Yo digo: por fin, Señor, lo hemos logrado. Y yo sé que muchos padres sufren con sus hijos, pero les digo: papás, yo los aliento hoy a que usted se mantenga firme en esa adoración a Dios. A veces los hijos se alejan, se acercan, parece que van en un vaivén, pero usted manténgase firme, guiando a su familia. Vamos a la iglesia, vamos a adorar al Señor, venga, leemos juntos la palabra. Y a veces usted va a encontrar que ellos como que rechazan eso, no les gusta, hacen mala cara, pero usted persista en ser un sacerdote que guía la adoración. Y yo le garantizo que ese esfuerzo nunca será en vano. Y si su hijo se aleja, va a regresar porque tendrá ese ejemplo. O el Señor los guardará, que en momentos en que están aflojando, que se están debilitando, se van a consagrar al Señor. Y dice que necesitamos sacerdotes que presenten las ofrendas, es decir, que sean como intercesores. La gente traía las ofrendas y los sacerdotes oraban por las personas. Nosotros somos una iglesia de gente que ora. Oramos por nosotros mismos, pero oramos por nuestras familias. Aquí, ¿cuántos oran por su familia? Usted necesita orar por su casa. Necesitamos orar por la iglesia y ponerle delante al Señor. Levanta nuestra iglesia, fortalécela, Señor, extiéndenos, haznos una influencia en las naciones de la tierra. Usted debe orar eso. Pero también somos los que oramos por nuestra nación. No en vano aquí tenemos 6 horas diarias de oración. Y es porque yo he entendido que eso es lo que le agrada a Dios y eso es lo que va a traer restauración sobre nuestra nación. Yo simplemente les digo, hemos venido sembrando oración, sembrando oración, sembrando oración, pero todavía no hemos visto, y lo vamos a ver, lo grande que Dios va a hacer, porque vamos a tener una cosecha de lo que Dios nos ha prometido. ¿Cuántos lo creen de verdad? Entonces dice la palabra que cuando Ezequías llamó a esos sacerdotes así, los sacerdotes rápido respondieron. ¿Qué hicieron? No los escuché. ¿Qué hicieron? Respondieron a ese llamado. Y dice la palabra que hicieron 2 cosas. Limpiaron sus vidas y limpiaron el templo. Limpiaron. Qué importante es esa palabra. Pero necesitamos en eso nosotros limpiar primero nuestra propia vida. Hay que limpiar nuestras vidas. Hay que empezar delante del Señor, examinar y decir: Señor, ¿hay algo en mi corazón que no es correcto? ¿Hay una actitud que no es conforme a tu voluntad? ¿Hay una bronca, un resentimiento que tengo donde no he arreglado? Hermanos, sin limpieza no se puede ministrar delante del Señor. Y Dios sabe que todos hemos fallado. ¿Cuántos aquí reconocemos que hemos fallado delante del Señor? Yo creo que todos, ¿así? Pero Dios nos proveyó de una sangre, la sangre de Cristo, y nos puede limpiar. El único problema es que usted quiera seguir en el pecado y no quiere ir a la sangre de Cristo que lo limpie. Pero si usted y yo reconocemos, sé que esto está mal, estoy fallando, y le pedimos a Dios con todo el corazón que nos ayude, Él nos va a ayudar. Pero lo más importante es limpiemos nuestra vida, porque la limpieza nos da autoridad, nos devuelve confianza. Y limpiemos la casa.
La casa es primero nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Limpiar nuestra propia casa. Saque de su casa cuanta cucaracha haya. Saque de su casa viejera. Saque de su casa lo que no sirva. A veces algunos tienen guardadas, ay, aquellos tiempos cuando yo me emborrachaba y escuchaba las canciones del despecho, y todavía tienen los cassettes, los acetatos, esos viejos allá. ¿Qué hace con esa viejera, hermanos? ¿Y qué hace con esa atadura ahí metida? Saque eso. Yo el otro día hablaba con un hombre que me decía, pastor, caí en adulterio. ¿Y cómo caíste? Tenía una canción vieja y me hacía acordar de una novia. Yo la tenía guardadita y siempre la recordaba esa novia. Y un día me la encontré y dejé a mi esposa por ella. Porque a veces no rompemos con el pasado. Y nosotros tenemos que limpiarnos de cosas que no sirven. Saque la ruina. Saque esos zapatos que le regaló su padrino el día de la primera comunión. No, pero es que son una reliquia. Hermano, una reliquia pecueca. No es más, hermano. Usted tiene que sacar eso. Yo lo he comprobado en mi vida. A veces yo soy de los que compro ropa, la tengo ahí, yo digo, uy, Señor, pero es que ¿cómo la voy a sacar? Todavía está buena. Y eso me dice, no, saca. Y yo saco y regalo. Y hermanos, a veces me queda así como desocupado. Y viene el Señor y lo llena de vuelta. Y yo siento en mi corazón decirte hoy que hay cosas que Dios quiere llenar de bendición, de abundancia, pero tienes que sacar lo que está ocupando ese lugar que no le agrada a Él. ¿Cuántos pueden decir amén de todo corazón a eso? Entonces, ¿qué hay que hacer? Limpiar, dígalo conmigo, hay que limpiar. ¿Hay que qué? Limpie. Si tiene tiempo, haga un aseo excelente en su casa. Porque cuando tú limpias, tú restauras. Y cuando tú restauras, entonces eres un sacerdote que puede ministrar en la presencia de Dios. Nosotros queremos limpiar nuestra casa. Y eso significa primero sacar el pecado, sacar cualquier cosa. Pero también cuanta mugrera haya por ahí. Eso hicieron los sacerdotes. Limpiaron la casa y se limpiaron a sí mismos. Dice que luego en el verso 15 dice, ofrecieron oración por el pecado, por el gobierno, por la iglesia y por la nación. Inmediatamente comenzaron a orar. En esto se reunieron los hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento de la palabra de Jehová para limpiar la casa de Jehová. El otro es 21. Sí, 21. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijeron los sacerdotes que ofrecían sacrificio al altar. Dice específicamente que ellos comenzaron a orar para santificar y limpiar. Nosotros somos una iglesia que creemos que orando podemos conquistar. Y nosotros debemos empezar a levantarnos en esa oración. Primero, Señor, guárdame, límpiame. En segundo lugar, mi familia, Señor, sácala en victoria, en bendición. Y debemos empezar nuestra nación, transforma nuestra nación. Algunos pensarán, esto no cambia. Yo le digo, sí va a cambiar. Y va a cambiar porque al Dios que le pedimos es poderoso y Él es más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Y dice que entonces se estableció otra vez la adoración, la oración, las ofrendas y se levantó esa intimidad con Dios. ¿Por qué yo quiero decirles esto, hermanos? Porque yo no sé qué situación usted esté viviendo, cuál sea su condición, pero simplemente le puedo decir, usted la puede transformar. Usted la puede transformar. Usted la puede transformar. ¿Y cómo la transformamos? Cuando decidimos, vamos otra vez a adorar al Señor, vamos otra vez a servirlo, vamos otra vez a estar en su presencia. Y eso implica entonces que asumimos la posición, yo voy a ser un sacerdote de mi casa, en mi iglesia. Me voy a limpiar mi vida, voy a limpiar mi familia, voy a ayudar a que la iglesia se limpie. Y limpiando la iglesia, entonces tendremos aquí oración. Y esa oración delante de Dios por la nación, por nuestra familia, por nuestras finanzas, va a ser escuchada. Y yo sé, hermano, Dios nos va a usar para tocar a Colombia para el Señor Jesucristo. Viene ese tiempo de despertar espiritual. Y usted tiene que ser parte de esto. Pero sí creo que el Señor está obrando. Porque así como se levantan líderes que quieren apartarnos de Dios, alejar la nación de Dios, nosotros nos levantaremos y traeremos a Colombia a los pies del Señor Jesucristo. Y esta nación será para Dios. Amén. Así que
No nos conformemos como están las cosas, podemos cambiarlas. Restauremos la limpieza, la adoración, el orar a Dios, y Él nos va a dar la victoria. Incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a hablar con el Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra, por tu consejo. Estamos iniciando una etapa, Señor, donde queremos restaurar, Señor, restaurar la adoración a ti. Queremos restaurar la proclamación de tu nombre. Queremos restaurar el sacerdocio, la autoridad, Señor, sobre tus hijos. Queremos restaurar, Señor, esa santidad para que podamos lograr grandes cosas para ti. Señor, ante todo queremos agradarte. Y yo sé que aquí hay personas que tú quieres levantar, que tú quieres usar. Prepara sus corazones para este tiempo. Que a este llamado que tú estás haciendo hoy, llamado a que ven, ocupa tu lugar en la casa de Dios, cada uno se levante, se limpie, santifique su vida y esté dispuesto a ponerse en la brecha para orar por nuestra tierra, a orar por nuestra nación, a orar por nuestra familia, porque hoy declaramos: nuestra nación no será entregada a los que no creen en Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Nuestra tierra no se convertirá en una nación en ruina, en destrucción, porque no dejaremos de adorar al Señor, no dejaremos que su casa se cierre, sino que al contrario, mantendremos esa alabanza y esa adoración para Él. No dejaremos que nuestros hijos, nuestras generaciones sean entregadas a la idolatría, o lo que es peor, a esa idea de que no creen en Dios, sino que nosotros oraremos hasta que nuestros hijos caminen con el Señor. Y Señor, declaramos que tú serás levantado y tú serás bendecido en las naciones de la tierra, porque tú tienes el poder para darnos la unción, la capacidad de ser bendición en Cristo Jesús. Sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Si deseas adquirir esa conferencia, solicítala por el nombre o fecha de emisión. En la calle 94 bis, número 45 A12. O en la calle 66, número 1724, Bogotá, Colombia. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 745-0006. O visita nuestra página web www.sinmuros.org. Queremos ayudarte a desarrollar el potencial que hay en ti. Porque lo mejor es ahora. Sin Muros, Ministerio Internacional.